11:34 de la mañana y con esta música que nos subyuga inauguramos hoy la columna de nuestro compañero Julián Pollo Rossi, columna de astrología, y hoy nada más ni nada menos que nos va a leer la carta natal o algo, porque no vamos a hacer a tiempo de leer toda la carta, pero nada más ni nada menos que de Evita Perón. Una horita, José, una horita para leer toda la carta. ¿Qué te parece? ¿Me das ese tiempo? Sí, te damos. Bien, primero, para comenzar, que hablamos un poco la semana pasada, lo que era una carta natal, que representa cómo estaba el cielo en el momento de nuestro nacimiento, y para aquellos que quieran consultar con un astrólogo, la carta natal se conversa. O sea, es una conversación, no es una bajada de línea, lo que brinda son herramientas de autoconocimiento. Y en este caso, me encantaría que estuviese aquí María Eva Duarte de Perón, pero evidentemente no va a poder ser. Vamos a hablar un poco de cómo estaba compuesta su personalidad, ciertas inclinaciones que tenía hacia determinados comportamientos y ver qué onda con eso. María Eva Duarte de Perón nació un 7 de mayo de 1919 a las 5:15 de la mañana en Los Toldos, provincias de Buenos Aires. Una vez que uno analiza la carta natal, lo que se hace es una cuenta matemática, lo que se denomina un balance de elementos y modalidades. Los elementos son 4, por lo que está compuesto el universo: agua, tierra, fuego y aire. Y las modalidades son 3: cardinal, fijo y mutable. Cardinal quiere decir que la persona está orientada hacia determinadas acciones, fijo que tiene tendencia a estabilizarse, y mutable que busca distintas experiencias y en ello se enriquece. En María Eva Duarte de Perón, la composición predominante era de fuego y de tierra. ¿Qué no quiere decir esto? Que había mucho tema de entusiasmo, de acción, de rapidez, de energía, y sumado eso que es del elemento fuego a materializarlo, porque la tierra tiene esto de que se pueda concretar, y claramente lo vemos en Evita, que tenía ese empuje, esa motivación, y lo podía llevar a la práctica, porque otro sería el caso, por ejemplo, si uno tiene, para que se hace la cuenta, uno tiene mucho fuego pero tiene mucho agua, bueno, quizás se pueda perder, tenga esa acción pero se pierden las emociones o en la nebulosa, y acá claramente vemos algo, una tendencia de fuego y tierra, que es lo que da esas características, aunque estaba bastante parejo porque también tenía en aire y en agua. Por otro lado, hablando de las modalidades, predominantemente hay cardinal y fija, entonces vamos de la mano con esto del accionar. Cardinal, mucho proyecto, mucha acción, y fijeza de estabilizarse en determinadas cuestiones. Podemos verlo en esto, por ejemplo, con la relación con Juan Domingo Perón, ¿no? Una relación muy sólida, muy consistente, constructiva. Esto hablando del balance de elementos y modalidades. Después tenemos lo que son las funciones psicológicas que representan los planetas, lo que decíamos la semana pasada. Uno dice, por ejemplo, a ver, José, ¿de qué signo sos? Géminis. Géminis. ¿Por qué decís que sos de Géminis? Porque naciste en la época... En una fecha determinada, o en un mes determinado del año calendario. Claro, vos, Noel, sos de Tauro. Sí, señor. Exactamente, porque naciste y uno dice, vaya, yo soy de Sagitario en esto, pero para ver la carta natal hace falta un Otros conjunto, elementos. claro, porque el sol en sí mismo representa la esencia, la individualidad, un lugar donde uno se siente muy cómodo, es muy consciente de ello mismo. En tu caso, por ejemplo, que también es como el de Maxi, está el tema de la palabra, la articulación, las ideas, la comunicación, la curiosidad, la jovialidad. En el caso de lo taurino, y acá Noel, mirá vos, también Evita era sol en Tauro. Esto ¿qué quiere decir? Que hay mucho de en Evita de Tauro es un signo de tierra, es un signo fijo, lo rige Venus, porque los planetas rigen a determinados signos, entonces hay mucho sentido de estética, mucho de la consistencia, de la tosudez, mucha tolerancia a la frustración, porque Evita no solo era querida, sino también odiada. En este caso también hay algo de poder reponerse, que el taurino tiene esto, representado por el toro, ¿viste? Pasa algo, bueno, pasó, pero no me voy a quedar tirado, voy a seguir, me voy a levantar y voy a ir. ¿Vos en tu caso te sentís representado con esto, por ejemplo? Y depende. Las cosas afectan.
te repones de una manera, depende de lo que te esté pasando en la vida. Ujú. Yo ya te dije la semana pasada que a mí soy un duro hueso de roer. No importa, Me no vas a tener que importa. convencer. Es para hacerte un poco hablar. Después tenemos... Yo estoy... Después tenemos lo que es la luna. La luna es el refugio emocional, determinados talentos que tiene la persona. Y en el caso de Evita, ¿Dónde estaba la luna? luna estaba en el signo de Leo. Leo es el quinto signo del zodíaco, lo rige el sol. Es el sol que representa el centro del universo, y la luna en Leo tiene esto de los talentos artísticos, porque hay algo del drama, de poder también entusiasmar, y bueno. Bueno, de hecho, ella era actriz. Era así actriz, entonces también lo que se dice con la luna en Leo y la luna en Cáncer era que eran bebés muy buscados y que vinieron como a alegrar a la familia. Y en esto claramente se puede ver que allí había determinados talentos en lo lunar con... A ver, me voy a poner un poco técnico, pero con buenos aspectos, porque los planetas se van relacionando entre sí con Mercurio. Mercurio representa la comunicación, Sí. cómo uno decodifica la información. Entonces acá tenemos, bueno, en sus discursos, cómo mezclaba lo mercurial y lo lunar, desde el corazón, desde la honestidad, y cómo le llegaba al público. Porque además, ese Mercurio estaba en la casa 12. Las casas astrológicas son los escenarios que representan las distintas escenas de la vida. Y la casa 12 es como la del inconsciente colectivo. Y yo creo que si uno se pone a ver los discursos de Evita, había algo que naturalmente le salía esa comunicación honesta, franca, del corazón, de cierta forma que se relacionaba con el pueblo, y cada uno se sentía incluido en ese relato y lo interpelaba, ya sea para bien o... Llegaba, tal cual. Y eso es muy llamativo ver, y sobre todo lo mercurial, que si tienen la posibilidad les recomiendo ver el podcast de Felipe Piña sobre Evita, que ¿lo viste? Sí, yo lo vi, sí. Bueno, es fenomenal. Ella, un año antes de morir, que habla en su último discurso, allí en la casa, habla de la muerte como si yo el año que viene no voy a estar acá, pero ustedes lo tienen que acompañar al general Juan Domingo Perón. Acá vemos un Mercurio en Aries, un Mercurio Aries signo de fuego, que va hacia adelante, que no le importa lo que piense el otro, súper marcado y súper clarísimo. ¿Quién dice esas cosas, digamos? Yo el año que viene no voy a estar, pero a mí no me busquen, viste que uno es mucho más en eso, mucho más reservado, y en esta comunicación está muy marcada. Lo que sí es llamativo, y esto para cerrar, no hacerlo muy extenso, es que con respecto a la carta natal se puede observar que tenía un mundo interior muy rico, porque la carta natal con respecto a los hemisferios se puede dividir entre inferior y superior, y ella tenía muchos planetas en el hemisferio inferior. Esto es que la persona le da mucha entidad a lo que es la intimidad, al hogar, a las actividades allí en la cotidianidad, y ahí creo que con esta función lunar en Leo es donde Perón hacía de mucha contención, como de escucharle y verdaderamente darle su lugar en el hogar y en otros lugares también, por supuesto. ¿Qué ibas a agregar? Juli, te iba a hacer una pregunta. Sí. Si surgía de la carta de Evita su corta vida, digamos. Eso lo estuve pensando y realmente no lo pude ¿Viste? Porque a vislumbrar. veces, o sea, esto Sí. no quiere decir que cuando uno analiza desde lo astrológico los planetas de cada individuo te vaya a determinar, se muere... eso la verdad que no es la astrología. No, claro. Pero si realmente desde el estudio de su carta natal surgía, me sí, llegó obvio, la y inquietud, justamente ¿viste? lo pensé, pero no hay algo marcado en alguna casa que diga eso. Lo que se puede asociar un poco es Quirón, que es la herida emocional de la vida, que estaba en la casa 12, la casa del inconsciente y como de vidas pasadas. Pero no quiero decir que es así, porque realmente es una interpretación por arriba. Sí. Pero no, o sea, no se puede vislumbrar salvo de eso. Una lástima, porque sobre todo con lo que venía haciendo a su corta edad, y viste que uno dice, para darle ahora término astrológico, hablamos del sol, hablamos de la luna, hablamos del ascendente, porque el ascendente también juega un papel importante, sobre todo a los 28 años con el retorno de Saturno, que el ascendente es como el camino a incorporar, una energía que uno ve en el afuera, pero en realidad que tiene que internalizar. Exacto. Y otra vez, no solo tiene Mercurio en Aries, sino también el ascendente en Aries, que habla como de ser independiente, de ser autónomo, de llevar a cabo
cabo los propios proyectos, no solamente viendo a los costados. Y esto claramente después de los 28 años se vio con Evita, con el voto universal femenino, con los Juegos Evita, cómo estaba marcando su camino y su recorrido en la política. Eso también va con el ascendente Aries. Aquel que lo tenga es como una energía que uno ve en el afuera, pero que en realidad es propia. Eso a grandes rasgos. Qué bárbaro, realmente interesantísimo, ¿no? Desde el astrológico descubrir características de cada uno, ¿no? Y sobre todo sí, es una herramienta de autoconocimiento. Personalidades así que uno no tuvo la posibilidad de conocer en profundidad. Claro, y que esto cada uno lo pueda ver de acuerdo a su carta y que sirva, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy de otra forma? ¿Por qué reacciono? Bueno, hay ciertas inclinaciones que no tienen que ser determinantes, pero sí hay condicionamientos en la psiquis humana. Bueno, siendo las 11:45 de la mañana, fue la columna de Julián Pollo Rossi, la columna de astrología.